chuloso. Este adorno está en la tonalidad de mi bemol, por lo tanto tenemos que ubicar esa nota en el instrumento. Aquí se encuentra en la tercera cuerda en el traste 6. En bajos de 4 y 5 cuerdas va a ser igual. Está muy sencillo, todo se encuentra en una sola posición. Como ven, nunca tuve que mover la mano. Además, nos sirve para practicar la escala mayor. La figura de la escala mayor es esta, en ascendente y en descendente. Lo que ahora nos importa es el dibujo que se forma, que los dedos puedan recorrer ese camino de manera fluida y también realizando combinaciones. Por ejemplo, podemos descender en grupos de 3 notas. O también podemos ascender por terceras. El adorno inicia con un arpegio de mi bemol mayor ascendente. La figura o dibujo del arpegio mayor ascendente es la siguiente. Y la fundamental, que en este caso es mi bemol, se repite al inicio, sube y se vuelve a repetir en su octava. Después, regresa por el dibujo de la escala mayor. Junto suena así. Hay que picar las notas un poquito para que suene similar a la tuba. Como pueden ver, hasta aquí este adorno funciona muy bien así solito, pero tenemos un segundo adorno. Este adorno suena así. Para esta frase vamos a agregar un brinco a la sexta mayor. ¿Cómo encuentro la sexta de mi bemol? Bueno, vamos a hacer el dibujo de la escala mayor y vamos a contar 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tengo la sexta de mi bemol mayor. Vamos a regresar desde la sexta nuevamente por el dibujo de la escala mayor. Y queda este segundo adorno que también vale por sí solo. Finalmente tenemos un tercer adorno. Va de la tercera de mi bemol, pasa a su quinta, después va de la sexta y pasa a su octava, y suena de la siguiente manera. Ahora, juntando los 3 adornos, tenemos un adorno más largo. A mí me gusta más utilizarlos por separado, pero juntos también tienen su gracia. Chuloso.